Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Es importante que tenga su Biblia a mano para corroborar que todo lo que aquí se predica es la palabra de Dios. Día 18, el milenio. El libro del Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 1. Si el Señor así lo permite, continuaremos mañana en la parte final de este capítulo y pasado mañana la primera parte del capítulo 21. Leamos en el verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Hasta aquí. He aquí nuestro tema, el milenio. Reconocemos que la palabra milenio no aparece en la Biblia, pero hemos leído por 6 veces la frase 1000 años, 1000 años, 6 veces, reiterada la frase acá. De ahí se da a entender que durante un periodo de 1000 años ha de reinar acá en la tierra el Hijo de Dios. Reinará en los cielos y en la tierra. Hablaremos principalmente en esta ocasión de su reino milenario acá en el mundo. El milenio, un largo periodo de paz y prosperidad, ha sido siempre el sueño del hombre. Los religiosos muchas veces, tratando de encontrar alguna base en la Biblia, nos hablan de la parábola del Señor en Mateo capítulo 13, donde el Señor habla de una mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Y dicen, como han dicho por siglos, es la predicación del Evangelio. Salió hace años y el Evangelio sigue extendiéndose y continuará extendiéndose hasta que todo el mundo se convierta. Es muy evidente que no ha sido así. El mismo Señor Jesucristo puso en claro que no todo el mundo se convertiría. Predicad el Evangelio a toda criatura, dijo él. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
y el que no creyere será condenado. Nunca el Señor dijo a los suyos, todo el mundo recibirá el mensaje. Es que la levadura nunca representa el evangelio de la gracia de Dios. Siempre a través de la Biblia que la levadura se ocupa simbólicamente, representa el error, el pecado. Las 3 medidas de harina para el lector del Antiguo Testamento es muy claro. La harina era el alimento de los sacerdotes, y en las ofrendas los israelitas traían flor de harina. Una parte era ofrendada a Dios, la otra parte formaba parte de la alimentación de los sacerdotes de Dios. He aquí una mujer simbólica que esconde en el alimento del pueblo de Dios levadura. Y toda la harina queda leudada. Y una mujer simbólica, de quien no hemos hablado mucho, y el Señor habla acerca de ella al final de la Biblia, bajo el nombre de Babilonia la Grande. Ha venido introduciendo desde el comienzo levadura. Las doctrinas del Evangelio han quedado totalmente leudadas. La doctrina pura ya no se predica. Y la gran mayoría de los que se llaman cristianos nunca han comprendido del amor de Dios, ni la virtud de la sangre de Cristo, ni de la manera de salvación. ¿Sueño de religiosos? No, pues el mundo no se va a convertir. Pero no solamente los religiosos han soñado con esto. Los educadores, los estadistas, los ideólogos, todos han soñado y siguen soñando también con una época de paz, de prosperidad. Lo que hace falta es más preparación, mejores universidades, que la gente gane más plata, que todos los habitantes del mundo tengan una alimentación adecuada, que haya más viviendas decentes y adecuadas a las necesidades. Y sin embargo, ¿qué dice el Señor? El problema básico del hombre, la necesidad más grande, no es la necesidad de más educación, ni mejor alimentación, ni mejores viviendas. Todo esto tiene su lugar, todo esto tiene su debida importancia. Pero el Señor dice la necesidad del hombre es que nazca de nuevo. ¿Os es necesario nacer de nuevo? Porque el problema del hombre es un problema que tiene dentro de sí. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. A uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Y me acuerdo a veces de una señora en el norte chico que salió de la iglesia que ella frecuentaba un día domingo. Y el sacerdote había hablado de la necesidad de muchas cosas en un plano social y educacional tal vez. Y esta señora decía para sus adentros, parece que mi sacerdote no entiende que el problema grande que tenemos es un problema dentro de nosotros. Y no sé si mis oyentes lo han entendido. Mucha falta hay en el mundo en el que vivimos. Mucha desigualdad. Muchas necesidades. Pero la necesidad más grande es la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios en base a la muerte de su Hijo. La necesidad más urgente es que el hombre se arrepiente de sus pecados y se entregue de corazón a Cristo. Hemos leído acá de 1000 años. 1000 años durante los cuales el Hijo de Dios ha de gobernar al mundo. ¿Cómo comenzará el milenio? ¿De qué manera comenzará? Ciertamente no será en base a predicaciones.
ni mejorando la situación como comúnmente la llamamos. El milenio comenzará cuando Dios en forma directa y violenta desciende del cielo, lanzando a sus enemigos al lago de fuego, colocando a Satanás en el abismo, reuniendo delante de su trono a los sobrevivientes del tiempo de la gran tribulación y a los impíos, lanzándoles a su destino. Una intervención violenta, brusca, inesperada. En esta forma ha de comenzar el milenio. En uno de los salmos leemos de cuando el Señor Jesús subió al cielo y su Padre le dijo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor está esperando. No solamente los creyentes esperamos su venida, Él está esperando el momento cuando Dios le dirá: domina en medio de tus enemigos. A eso viene Cristo, a dominar. Vendrá con la espada de su boca, con la vara de hierro en su mano, de la manera que el mundo no le espera. Y cuando el mundo dio muerte a Cristo, rechazándole rotundamente, Dios dijo: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y Dios no hablaba del cielo. Como si Dios dijera aquel día, cuando el mundo terminaba de escupir en el rostro de su Hijo, cuando el mundo terminó ya de burlarse de Él, cuando el mundo quedó mirando al Hijo de Dios muerto en una cruz de vergüenza, como si Dios dijera: a pesar de todo lo que ustedes han hecho, yo he puesto mi rey sobre mi santo monte. ¿Y de qué lugar hablaba? Del mismo lugar en donde su Hijo acababa de morir. Sión, una parte de la antigua ciudad de Jerusalén. Pero Dios no lo había hecho aún, me van a decir ustedes. Pero es cosa tan segura que Dios dice: yo he puesto mi rey sobre Sión. Y han pasado más de 1900 años. Está cerca pues el momento cuando el Hijo de Dios descenderá y se sentará sobre su trono, en el lugar donde el mundo le dio solamente una cruz, y en el lugar donde llevó sobre su cabeza corona de espinas. Él vendrá con muchos diademas para tomar en sus manos, que son las únicas que son competentes, las riendas del gobierno, no solamente de Israel, de todos los países bajo el sol. Pienso que sería interesante para algunos tal vez que viéramos algunas de las condiciones que habrán de caracterizar el milenio. Y quizás para ayudar a aquellos que desearán buscar los pasajes, deberíamos limitarnos a un solo libro, el libro del profeta Isaías. Para aquellos que les es fácil encontrar el libro, Isaías, iremos ordenadamente, comenzando en el 2º capítulo. Sobre el capítulo 2 de Isaías, encontramos un pequeño encabezamiento que dice: reinado universal de Jehová. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La capital del mundo durante los 1000 años
la antigua ciudad de Jerusalén. Las ciudades que hoy son tan importantes perderán su importancia. Y la capital del mundo, la capital del Señor Jesús acá, será la ciudad de Jerusalén. Y Él terminará de una vez por todas con las guerras. Los que hoy son miembros de las Fuerzas Armadas deberán buscar otro empleo en esos días. No habrá necesidad de ejércitos en el mundo. Y toda la plata que hoy se gasta a fin de tener municiones y armamentos, podrán emplearla mejor para otros fines. No habrá guerras. Y durante el largo periodo de 1000 años. El capítulo 11. Nuevamente encontramos un encabezamiento que dice, reinado justo del Mesías. En mitad del verso 3, porque pasan rápidamente los minutos. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Un gobierno recto, totalmente recto. Verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Jamás ha habido en el mundo un gobierno totalmente recto, y jamás lo habrá, hasta cuando venga el Hijo de Dios. La rectitud, la justicia, en forma total. Veamos también cómo los animales y las bestias serán librados de la esclavitud en que el pecado del hombre les tiene actualmente. Verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Sería interesante tal vez seguir. El tiempo no lo permite. Cuando yo leo en Romanos capítulo 8, allá hallo palabras como las siguientes. La creación misma será librada de la esclavitud. Toda la creación gime cuando el hombre, puesto en el mundo como representante de Dios, le desobedeció. Toda la creación comenzó a sufrir los resultados. Y cuando el Señor venga, Él quitará esta terrible esclavitud, y hasta las bestias y los animales salvajes entrarán a disfrutar de condiciones de paz. Pasemos al capítulo 35. Aquí el Señor nos habla primeramente en relación con la agricultura. Los agricultores dejarán de quejarse, serán librados de las plagas, las enfermedades. Dice en el verso 1, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Quizás algunos hayan visto florecer el desierto en el norte. ¡Qué transformación tan grande! Una ilustración pálida de las condiciones cuando el Señor venga. ¿Y por qué hay tantas plagas? ¿Y por qué lucha tanto el agricultor? Porque tan pronto el hombre desobedeció a su Creador, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa, producirá escarro, cardos y espinos. Y cuando el Señor venga, levantará la maldición y la tierra producirá como Dios desea que produzca. Veamos en el verso 5, en relación con los enfermos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo.
Un anticipo de esto se vio cuando el Señor Jesús estuvo acá. Y cuando Juan Bautista mandó preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El Señor le recordó de las bendiciones que debía traer Mesías a la tierra cuando Él viniera. Estuvo acá. Estos milagros se vieron en abundancia, pero fue rechazado. Regresó al cielo, pero viene otra vez. Y lo que se vio en aquellos 3 años de su ministerio público será recordado como un muy pequeño anticipo de las bendiciones cuando Él esté aquí presente. Un pasaje más en Isaías, el capítulo 65. 65, leamos en el verso 20. No habrá más allí niño que muere de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un periodo de paz, buena salud, prosperidad, que durará durante 1000 años. El niño morirá de 100 años. La persona que durante el milenio alcance solamente la edad de 100 años, lo mirarán como si fuese niño. Y el pecador de 100 años será maldito. Entonces la gente vivirá por 1000 años. Es lo que indica. ¿Y por qué morirán si no hay enfermedades ni plagas? El maldito, el pecador de 100 años será maldito. La persona que muera joven, tan joven como quien tendrá en esos días 100 años, si muere, será por el castigo del Señor. El Señor no será tolerante como lo es hoy. El Señor no será tolerante en relación con ningún rebelde. Cualquier rebeldía, y el Señor castigará con vara de hierro. No con la paciencia ni la tolerancia que existe hoy. Será un gobierno justo, recto, pero no permitiendo en ningún instante rebeldía de parte de nadie. Y una persona que pudiera alcanzar la edad de 1000 años, si muere solamente a los 100, será considerado como niño. Como hoy día una persona que pudiera vivir hasta los 80, si muriera a los 8, sería todavía un niño. Guarda las mismas proporciones. Podemos formarnos una idea tal vez un poco más correcta que la que teníamos antes de las condiciones bajo el gobierno del Señor. Pero hemos de volver al Apocalipsis 20. Hemos visto que el milenio comenzará con el descenso de Cristo. Continuará bajo su mano firme durante 1000 años. Paz, prosperidad y felicidad para los obedientes. Muerte para los desobedientes. ¿Cómo terminará el milenio? Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. ¿Y por qué? Es que en todas las épocas pasadas, Dios siempre pone a prueba a sus criaturas. Tras largos años, un milenio de bendiciones de parte de Dios, la humanidad debe ser nuevamente probada. Los que han de comenzar con el Señor serán personas nacidas de nuevo, personas salvadas, personas que reinarán con Él durante los 1000 años y para siempre después. Pero en 1000 años, sin plagas, sin enfermedades, ¿cuántos incontables millones de seres humanos no van a nacer? Y todos los que nazcan durante el milenio, ¿con qué naturaleza van a nacer? Con la misma con que nosotros nacimos. Nacerán bajo condiciones más favorables. Nacerán en tiempos cuando Satanás no esté presente, sino en el abismo.
pero nacerán pecadores, descendientes todos de Adán. Y tan pronto Satanás sea suelto de su prisión para tentarles, se verá que en los seres humanos todavía persiste una naturaleza corrompida, un corazón rebelde. Y Él juntará grandes cantidades como hemos leído. Él saldrá a engañar a las naciones, reuniendo para una batalla un número que será como la harina del mar. No habrá ninguna batalla en absoluto. Descenderá fuego del cielo de parte de Dios y los quemará. Saquemos algunas conclusiones. Lógicamente es el motivo por que estamos estudiando este pasaje de la palabra. Satanás quedará confinado durante 1000 años en el pozo, en el abismo. Tendrá 1000 años para recapacitar, 1000 años para meditar en aquella primera rebelión suya, en todos los miles de años que él ha actuado en contra de Dios. 1000 años para meditar, para recapacitar, pero tan pronto salga, como decimos vulgarmente, volverá a sus andanzas de antes. 1000 años de confinamiento no van a cambiar en lo más mínimo a aquel rebelde. Y tú debes comprender, amigo, que la vida tuya ha sido muy parecida a la vida de Satanás, rebelde desde el comienzo. Tu voluntad se opone a la voluntad de Dios. De no ser así, tú habrías entrado ya hace tiempo por la puerta. Los religiosos dicen que los seres humanos van a un lugar donde quedarán confinados, sin libertad y bajo castigo. Ningún periodo de confinamiento, ningún castigo cambia la naturaleza del ser humano, en absoluto. El Señor es terminante. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Y el pecador que no nazca de nuevo mientras está acá en vida, jamás nacerá de nuevo, después de muerto. Otra conclusión más. Todo un mundo vivirá por 1000 años, sin problemas y sin preocupaciones. Buenas casas, buena alimentación, sin preocupaciones, sin guerras. 1000 años. ¡Qué privilegio! Y al final de los 1000 años, tan pronto sean tentados de parte de Satanás, irán en pos de él. Lo que el hombre necesita no es mejor sueldo, más preparación, mejor vivienda, mejores condiciones. 1000 años de bendiciones bajo la mano bondadosa de Dios no van a cambiar en lo más mínimo la naturaleza del ser humano. El hombre tiene que hacer lo que Dios le dice, doblegar su voluntad. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y querido amigo, si no te arrepientes, si no haces un corte con el pecado, si no doblegas tu voluntad a Cristo, nunca lo vas a hacer después de muerto. Hemos leído además que cuando Satanás sea finalmente lanzado en el lago de fuego, se encontrará con aquellos que habrán sido lanzados en el lago de fuego 1000 años antes. 2 hombres, la bestia y el falso profeta, y después de 1000 años en el lago de fuego, no habrán cambiado. Seguirán siendo lo que eran cuando primero fueron lanzados allí. Es que no hay ningún fuego que purifique. ¿Un purgatorio? ¿Un fuego que sirva para purificar los pecados y limpiar las almas? No existe. Ni después de 1000 años habrán cambiado.
Lo único que limpia al pecador es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.